es algo contra lo que es necesario reeducar el corazón. Y a esto nos quiere ayudar nuestra Madre. A esto primero nos quiere ayudar Jesús con el Evangelio. Pero como somos tan duros de servir, y lo sabía, nos dejó a la Virgen al pie de la cruz para que podamos extraviarnos lo menos posible del Evangelio de Jesús, no del Evangelio de cada uno de nosotros. Porque según el Evangelio de cada uno de nosotros, el culpable va a ser tal o cual, pero desde el Evangelio de Jesús siempre van a haber 4 dedos que me están señalando a mí cuando yo señalo al otro. Y yo tengo que aprender en qué estoy fallando, o en qué fallé, o en qué puedo cambiar. Podemos ver que las palabras de Génesis sobre el hombre y la mujer se dicen hoy no solo para vos y para mí, sino que se dicen también sobre vos y sobre mí. Es nuestra historia, es nuestra realidad. Somos descendientes de, es parte de nuestra genealogía, de la que Jesús no quiso bajarse. Recuerdan cuando leemos en un tiempo, en Navidad leemos la genealogía de Jesús, decimos, qué plomo este texto, ¿por qué lo metieron acá? Porque no se bajó de esto. No podemos bajarnos nosotros. Somos herederos de toda esta debilidad. Y Jesús quiso insertarse en medio de toda esta debilidad. Con todas las letras, gracias a Dios. Si no estamos fritos, viviremos esta vida pensando que somos justos y nos sorprenderemos cruzando la puerta y el Señor diciéndonos, mira, esta era la verdad del espejo. Esta era la verdad del espejo. Entonces, somos testigos y padecemos la verdad de esta narración del Génesis y reconocemos que es nuestra y que es de todos la pretensión pecaminosa de ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. De una manera o de otra, lo agarramos, se nos cuela. También nosotros somos tentados, atraídos y seducidos por la posibilidad también de utilizar a Dios en nuestro provecho. ¿O no? De utilizar a Dios en nuestro provecho. De agarrar fragmentos y cosas de Dios para justificarme a mí. Porque a veces reconocerme es mucho más difícil. ¿No? De ahí el llamado de la Virgen a ser humildes y la invitación de ellas a hacer ese camino, que no es fácil. No es fácil. Para mí, no sé ustedes, para mí no es fácil. No es fácil. Reconocer la propia debilidad, intentar tirar para adelante y cambiar, no es fácil. Pero bendita Cuaresma, la Cuaresma es un regalo, es un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Eso es lo que el amor creador había hecho, de vos y de mí, crearnos a su imagen. Una imagen de Dios, una especie de representación, digamos, interlocutores del Creador en el mundo, ¿no? Cuando dice, vayan y dominen la tierra, no es destrócenla, es ser interlocutores de él, ser hermanos de la creación, ser hermanos entre nosotros. Ustedes fíjense que la primera consecuencia prácticamente del pecado original es la sangre de un hermano que clama en tierra en Dios. ¿Y cuántas veces sigue pasando? La Virgen nos invita y sigue invitando a orar por la paz.
que no es solamente las bombas. Eso es lo que el amor de Dios quiso, una imagen de Dios, su interlocutor en la creación, un tú, un otro, salir de ese amor trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y amar a un otro y ser amado por un otro, fuera del mismo, fuera de ese amor perfecto, porque el amor en mayúsculas es ese amor dinámico que no para nunca, pero no quiere quedarse ahí, y Dios quiso una relación de amor. Eso es la oración del corazón a la que nos invita la Virgen, una relación, entrar en la relación de amor con Dios. Un ser, una criatura, un hijo que le diga: tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, como nos invitan muchos salmos. Sin embargo, leíamos el mensaje de la Virgen que nos señala un mundo que vive sin Dios, que quiere vivir al margen de Dios. Y ese camino, es el inicio de este camino, nos lleva a la perdición. El Señor cumple su alianza, no habrá otro diluvio. Pero las consecuencias de nuestros actos nos vienen en el mundo, no vemos de dónde. ¿No? Es por eso el Señor decía: no le echen la culpa a los que están debajo de la torre de Siloé, ¿no? Como quien tira una piedra en una piscina, en una pileta. Vos tirás la piedra acá, pero el que está en la otra punta ve la ola que llega y no sabe de dónde cayó la piedra. ¿No? En el mundo, en la humanidad, en el universo pasa algo así. En el universo pasa eso. Cada pecado nuestro hace gemir dolores de parto a la creación que está esperando el día en que venga el Señor. Y nosotros, en cada obrar que no es como Dios quiere, sumamos. Por eso la Cuaresma la iniciamos como agachando todos juntitos la cabeza y asumiendo todos que somos todos pecadores, que todos sumamos un poquito de eso al mundo. Pero la Virgen nos llama a la alegría, lo dice al Padre Gobi. Pasa que no da tiempo a ponerse a leer mi historia, pero se lo dice al Padre Gobi. Una de las tentaciones del mal es creer que todo va mal, que no hay posibilidad de cambio. Es mentira. Yo voy venciendo, poco a poco, silenciosamente, voy venciendo, y el triunfo de mi Inmaculado Corazón va a suceder. Pero ¿dónde nos encontrará cada uno de nosotros? ¿Entre los que nos creemos justos? ¿Entre los que dejamos que nos convierta el corazón? San Pablo presenta dos realidades: la debilidad humana, el pecado, la muerte y la muerte del primer hombre, de aquel Adán en el jardín del Edén, por un lado, y la gracia, el perdón y la salvación en Jesús, de ese nuevo Adán, en Cristo, ¿no? Él dice: por uno solo entró el pecado, por uno solo entró la vida. Y lo dice con todas las letras, ¿no? El poder que tiene por el que entró la gracia es mucho más fuerte y mucho más poderosa que por el que entró la muerte al mundo. Si sienten necesario abrir las ventanas, díganlo o háganlo, Entonces, por medio de Jesucristo hemos sido salvados, y se realizó así porque Dios tiene un plan de salvación al que estamos llamados a participar todas las personas desde el inicio. Desde el inicio. Entonces San Pablo resalta que el don ha sido incomparablemente más grande. En el Evangelio, el relato de las tentaciones de Jesús resume algunas pruebas. Simplemente resume algunas pruebas de las que él tuvo a lo largo de toda su vida. De toda su vida. El demonio aprovecha los momentos de debilidad para meterse
por las puertas de nuestras necesidades y debilidades. Lo repito, estén atentos. El demonio aprovecha los momentos de debilidad para meterse por las puertas de nuestras necesidades y de nuestras debilidades. Jesús se lo va a revelar a Valtorta. Después lo leeremos en la adoración. Como le pasó a Jesús que es tentado por el diablo después de ayunar. El texto dice, y cuando terminó, después de ayunar 40 días, tuvo hambre. Ahí vino el demonio. Cuando tuvo hambre. Cuando tuvo hambre. No fue antes. A los 40 días tuvo hambre y ahí vino el demonio. Donde está nuestra debilidad, ahí va a estar Él, presente, asomando su sucio hocico, como dice Jesús a Valtorta. Su sucio hocico. A cada propuesta del tentador responde Jesús con palabras de la Eucaristía, de la Escritura, Tomás del Deuteronomio, de Moisés. Me voy a permitir esta aclaración porque es muy catequética, muy pocas veces se nos explica esto y vemos cuánta riqueza tienen las respuestas de Jesús. Las podemos comprender mejor. Recuerda 3 episodios que están en la Escritura del Antiguo Testamento. Por eso Jesús nunca vino a abolir la ley. Dios ha puesto a prueba durante 40 años al pueblo. Recuerdan, ¿no? Para conocer las intenciones de su corazón. Y lo dice la Escritura. Y les ha hecho pasar hambre, pero lo ha alimentado con el maná. Lo ha alimentado con el maná. Quería mostrarles así que el pan no es el único alimento, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Jesús dice exactamente esas palabras. Jesús tiene hambre, pero sabe cuál es el verdadero pan. Sabe cuál es el verdadero maná. Sabe que es Él. Y no lo va a confundir aunque esté cansado, agobiado y con hambre. No lo logra confundir, porque las tentaciones las sufrió. Pero nos enseñó, las sufrió para enseñarnos cómo aprender a superarlas, cómo aprender. Después recuerda el hecho de Masá, que lo leemos muchas veces, de Masá, que está en Éxodo y en Deuteronomio. A Dios no se le tienta como hizo el pueblo en Masá. Ahí que estaban sedientos se quejaron y le decían: nos sacaste del desierto, nos sacaste del faraón para morir de sed en el desierto. ¿No? Dudan de que esté con Él. Jesús es hijo de Dios y no necesita saber si Dios está con Él o no. Y en tercer lugar, la exhortación a adorar solo a Dios, que está en Deuteronomios 6:13. Cuando el pueblo haya entrado en la tierra prometida, cuando haya encontrado bienes, la tierra que emana leche y miel, como decía otro día en una misa, cuando encuentre viñas plantadas, cuando encuentre casas construidas, con la abundancia va a aparecer la tentación de ir olvidándose de ese Dios que le sacó de la aflicción, de la falta, del yugo, de la esclavitud, de la ausencia, de la carencia. Por eso muchas veces en nuestra vida, el Señor necesita que nos llegue la carencia y nosotros necesitamos que nos llegue la carencia para aprender a buscarle, para no acostumbrarnos, para no hacer la plancha,
olvidarnos. Entonces, Jesús rechaza adorar al diablo a cambio del poder y las riquezas. Y ese poder y esas riquezas en nosotros pueden tener muchos nombres, no solamente el dinero, Hay otras peores que a veces nos llevan. Pero también, y el Señor lo va a decir, qué difícil le va a ser, ¿no? Al rico, al que tiene un corazón lleno de posesiones en las que el corazón termina depositando muchas esperanzas. Porque es de más cosas de las que tengo que desnudar mi corazón. Entonces la primera tentación es sobre la necesidad de alimentarnos y en general con el deseo de llenar nuestros vacíos. En general con el deseo de llenar nuestros vacíos, nuestras soledades, nuestras carencias. Por eso, la importancia de que cuando acudimos a psicólogos, psicólogas, sean creyentes. Porque el psicólogo y la psicóloga creyente no basa su conocimiento, la carencia o la ausencia, ni en sí mismo, ni en la propia sabiduría, sino que siempre está Dios en el centro de todo. Y a veces, ¿no? Es un instrumento necesario, como estoy diciendo, porque el hambre tiene que ver con eso, con nuestra necesidad. ¿O por qué ayunamos? No ayunamos para tener hambre físico, ayunamos para dominar nuestros impulsos por los que el demonio se va a meter su sucio hocico para hacernos tropezar y después acusarnos. ¿Qué hacían los fariseos con Jesús? ¿Qué hacían? Mientras Jesús miraba, ¿no?, al que necesitaba sanación, los fariseos miraban de qué acusarle. Siempre ha estado y está presente la tentación de la idolatría, que es que las criaturas, las personas y las cosas limitadas se transformen en nuestros pequeños dioses, en nuestro centro, en nuestra esperanza. Y vamos, que no es así. Nuestro trabajo, nuestro que nos vaya mejor, el conseguir un mejor puesto, el que nos consideren mejor vistos. Tantas cosas que terminan haciendo que eso ocupe el lugar de Dios. Nuestra esperanza termina estando colocada ahí. Que un gobierno de turno me saque de no sé qué. Si el gobierno de turno no va a tener en el centro de su corazón a Dios, apañados estamos. Porque no van a estar las cosas en su centro. No es cuestión de entrar ni en política ni en señalar a un gobierno o al otro. A mí me da igual. A mí me importa Jesús y la Virgen. Y poder llegar un día al cielo. Poder superar todas mis debilidades. Es lo único que me importa. Y el Señor nos las muestra. Y se va a encargar de poner situaciones en nuestra vida que nos las muestren. Y dependerá de nosotros acogerlas o no. Nos decían los textos del Antiguo Testamento pasado, lo decía al principio, ahí tienes delante el bien y el mal. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Esas son las realidades. Y podemos aprovechar para aplicarlo en nuestra vida y preguntarnos ¿de qué estoy viviendo? ¿De qué estoy viviendo? ¿De qué estoy viviendo? Porque después le echo la culpa al psicólogo que no me soluciona el problema. Pero ¿de qué estoy viviendo? ¿De qué estoy viviendo? ¿Y a quién estoy yendo? Porque si el psicólogo que soy me hace danzarme al sol en un parque mirando a la Meca y después voy a misa y las cosas van a ser difíciles de conciliar. Van a ser difíciles que se entreguen, ¿no? No se me alinearon los planetas. No es que no se te alinean los planetas.
Es que no nos alineamos, no dejamos que el Señor entre en nuestro corazón. No le dejamos. Entonces, ¿de qué estoy viviendo? ¿A qué le pido que sea mi pan de cada día y mi sustento? No tuve tiempo de pedirle al Señor, no tuve tiempo de esto. O lo otro. No me da tiempo de hacer las 10.000 novenas que me propuse, los 8.000 WhatsApp que me están mandando. Pará un poco con las 10.000 novenas, pará con los 8.000 WhatsApp, porque esa es otra tentación del demonio. La Virgen nos dice cosas concretas. Hagamos primero lo pequeño. Aprendamos a rezar el rosario con el corazón. Aprendamos a vivir la Eucaristía con el corazón. Aprendamos a confesarnos con el corazón. Que el Señor vaya abriendo la luz de nuestros ojos y empezaremos a confundirnos menos nosotros mismos, confundir menos a los demás, a poder tener más paz nosotros, a poder vivir las cruces con un poco más como el Señor la vivió, no como las vivimos nosotros, a las patadas, porque nos pasa, porque somos humanos, porque el demonio sabe dónde tocarnos y sabe dónde tocarnos. Pero ahí donde nos tocó y nos lastimó, podemos aprender. Y después esas cosas que también nos pone la Cuaresma, cómo es mi manera de comer, de beber, de usar las redes sociales, los gastos, las relaciones personales, etcétera, ¿no? Pero que van a venir después de esto. No hace falta negar nuestra condición humana necesitada y frágil. Pero es fundamental detenernos para ver cómo estamos relacionándonos con todas estas cosas. Y para eso es la Cuaresma, para pedir a Dios que nos dé la gracia de ordenar y no de anular. No se trata de anular, se trata de ordenar. Dios no quiere que anulemos. Dios no nos dijo te prohíbo comer de los árboles del jardín. Podés comer de todos, menos de uno. Yo puedo comer de todos menos de uno. Pero el que está en la cresta de la ola y el que está en todos los medios y el que está en la cima y el que está en el centro de todo, es ese árbol. No todos los otros que el Señor nos dio. Y también entre nosotros está solo ese árbol. Entre nosotros me refiero en nuestro modo de vivir la fe y en nuestro trato, ¿no? O no nos señalan, lo decía el otro día, no nos señalan, constantemente nos critican. Y en algunas cosas tenemos que aprender de la crítica que nos hacen. Criticamos a los evangélicos, pero nos critican que dejamos la Biblia. Y la Virgen nos pide leer la Biblia. ¿Dónde está nuestra Biblia? ¿La leemos? ¿Nos da vergüenza que me vean en el colectivo con la Biblia? ¿Dónde está nuestro rosario? Nos critican que no vivimos como Jesús. Porque, pero si vos sos cristiano, mirá cómo vas. Porque ahí ves el grupo de Cáritas de tal repartiendo las bolsas a los pobres dándose puñetazos. ¿O no nos pasa? Yo estaba en una parroquia y lo digo varias veces en que el grupo de Cáritas era el último y que menos venían. Y vivían a los golpes. No había manera. La bolsa la dábamos, eso sí, la bolsa la dábamos bien nutrida, pero vivíamos a los golpes. Entonces, eso es lo que Jesús quiere, es lo que podemos preguntarnos, ¿es lo que Jesús quiere? Entonces no hace falta negar nuestra condición humana y frágil. Soy humano y soy frágil y soy pecador.
¿Pero soy de Jesús o soy del de abajo? ¿Voy a trabajar para el de abajo o voy a trabajar para Jesús? Pues yo puedo trabajar para Jesús siendo débil. Y si no, miremos a Pedro y a todos los discípulos. El tema es ese. Si yo dejo y me aferro a mi orgullo, entonces guarda, guarda. Porque es la tentación de lo subió a lo más alto del templo y le mostró los reinos. Ahí es cuando Jesús le dijo, vete, Satanás. Y lo veremos en lo que dice Jesús a Valtorta. Entonces, como a Jesús, a vos y a mí, se acercará el tentador con la pretensión seductora que mueve nuestra mano, la mano del hombre, a tomar del fruto prohibido. Va a venir y lo va a hacer, y lo hace, y lo hizo, y lo hará. Y que lo hagamos alegando en el derecho que nos concede nuestra condición. Porque Él nos va a mostrar el derecho que tenemos para hacerlo. Lo quiso hacer con Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, si eres el Hijo de Dios, tírate del alero del templo. Y a nosotros nos va a decir, tú eres tal, tú haces esto, tú eres aquel. No, lo va a hacer. Incluso en nuestra condición de hijos de Dios. Para llegar a un modo de relación que nos hagan más libres, sanos, para un mayor amor y disfrute de lo que el Señor nos regala y nos quiere regalar. Con Jesús, la nueva humanidad tiene la posibilidad, eso es lo que nos ha traído el nuevo Adán, que la humanidad tengamos la posibilidad de rechazar toda pretensión de superar los límites de nuestra condición humana. Lo repito, el nuevo Adán, Jesús, ha venido para darnos la posibilidad de que nos neguemos a otra vez caer en agarrar y quedarnos, aceptar nuestros propios límites de nuestra condición humana. Es decir, no soy divino, no somos divinos. No tenemos que tirar nuestra mano hacia esas tentaciones que el mal nos pone. Porque la condición divina no nos pertenece. Y hacer de nuestra limitación, en todo caso, que es la gran riqueza de la Cuaresma, hacer de nuestra limitación el terreno de la adoración. Nuestra limitación, transformarlo en el terreno de la adoración, en el terreno del encuentro con Jesús, en el terreno donde le damos culto al Señor. Y es lo que peleamos también en Adviento, que nuestra debilidad se transforme en el pesebre. De la misma manera, nosotros tenemos que esforzarnos en Cuaresma de lograr que esas debilidades en que nos señale y nos toque la Escritura nos ayuden a transformar en el terreno para la adoración del Señor, para que Él realmente, como nos decía el texto de miércoles de Elisa, acérquense a mí de todo corazón, con ayunos, con penitencias, sí, pero de todo corazón. Cosa que nos está pidiendo la Virgen desde que está a los pies de la cruz hasta el